Y la sesión está grabándose para enviarla más tarde. Bien, arrancamos. Muchas gracias, muchachos. Díganme, por favor, ¿con qué vamos a empezar hoy? Profe, Vamos a seguir con el conocimiento científico. Bien, señorita, adelante. tengo una duda respecto a la tarea. Es que había dicho que solo era una lista y a mí me la regresó y me dijo que está incompleta. ¿La quiere las descripciones también? No, lo que pasa es lo siguiente. A ver, voy a explicar para que corrijan aquellos a quienes les regrese la tarea. No es que la lista esté en un formato equivocado. El formato es correcto. La mayoría, 9 de cada 10 envió listado y 1 de cada 10 envió unos diseños que incluían el problema enunciado y el problema ilustrado mediante una imagen. Eso estuvo bien. Y a quienes les regresé fue porque pusieron muy poquitos problemas. Es decir, se quedaron con una vista corta. Y la intención es que ustedes mediten acerca de situaciones con la intención de que se formen el hábito de observar, tomar información, procesarla y darle una salida. Y mi intención al regresarles la tarea es provocar que analicen un poco más y les escribí qué hacer. Mencioné dimensiones. Y ahorita si gustan hago una demostración mediante un ejercicio corto para avanzar en lo que es el problema. Pero primero vamos a otra actividad, ¿les parece? Porque la revisión de sus actividades corresponden a la segunda parte de la sesión. ¿Me dicen, por favor, con qué tenemos que empezar? No olvidaré esto que estoy comentando. Adelante, por favor. Pues se continúa con lo del conocimiento científico para ver lo de el método. Sí, muy bien, muchacho. ¿Y dónde encontramos eso del método científico? Pues bueno, el método son una serie de pasos, ¿no? Para conseguir un trabajo relacionado con la ciencia, con la realidad científica. Muy bien. ¿Y en qué estamos apoyándonos? En el método científico, Ajá, ¿en qué estamos apoyándonos para estudiar el método científico? en la epistemología, Ah, no, más concreto. En la observación, profe. Muy buen punto. Partimos de la información. Frío, frío. Gracias, Benito. Frío, frío. Hagan otra propuesta. Gracias, Benito, por tus respuestas. Me queda claro que has leído. Hacia allá vamos. Qué bien que estás yendo por delante para que nos compartas de lo que ya conoces. No, muchachos, ¿en qué nos hemos apoyado? ¿Cuál ha sido nuestra herramienta para acercarnos al método científico según una perspectiva? Porque hay varias. Vamos, o sea, yo aquí la tengo, pero pues yo no quiero decir la respuesta. ¿Sería el conocimiento empírico? No, no, vamos, alguien debe saberlo. ¿Qué estamos leyendo, muchachos? Mario Bunge. Eso, sí, Indira, estamos apoyándonos en la propuesta de un pensador latinoamericano, Mario Bunge, argentino, en su obra
la ciencia, su método y su filosofía. Así que tenemos que ir hacia allá, estamos apoyándonos en él y allá vamos. Entonces, ya tengo aquí a la vista el material. Estamos en el primer párrafo. Revisamos las primeras 3 líneas. Muy bien. El método que yo utilizo para el aprendizaje se llama constructivismo. Este método es el que yo les recomiendo a ustedes porque en él se basa el plan de estudios de la carrera. Y me gusta mucho porque se apega a la ciencia, al método deductivo o inductivo, que va de menos a más o de más a menos, según sea. Tú en cuarto año vas de menos a más o de más a menos, como lo quieras ver, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Y construir significa ir ladrillo por ladrillo, paso por paso, asimilando lo que está viéndose. Esto es, no nada más saturándonos de conocimiento, sino llenándonos de conocimiento que ya sabemos cómo utilizar para que tenga sentido. Esto es decirte que lo que aquí veamos, tú lo tomes como un conocimiento que construirá tus aprendizajes a lo largo de la carrera. Porque yo no quisiera que te limitaras a probar esta asignatura, cosa que no es relevante realmente si no aprendes, sino que te sirva para entender las otras asignaturas. Yo quisiera que tú tuvieras, por medio de mi intervención, una base para tu vida profesional desde lo que a mí me gusta muchísimo, que es la ciencia. Yo estudio mucho ciencia, estudio mucho religión y avanzo en las dos y me apasionan las dos, pero con ustedes y en mi vida profesional, la ciencia es mi salvación. En mi vida personal, la religión es mi salvación. Entonces, usualmente los pensadores separan así, en un lado la ciencia, en otro lado la religión, y van caminando con ellas, y hay excelentes tratados de cualquiera de las dos. Y en este caso, lo que nos compromete es la ciencia, paso a paso. Te lo digo, hasta donde lleguemos, que sea un caminar firme. No te aflijas por eso. Y casi siempre yo voy a empezar así, con una pregunta y voy a cerrar con otra. La pregunta de hoy es, ¿qué puedes rescatar, quien sea de ustedes, como valioso de la sesión anterior? Pues yo creo que es como una cuestión existencial, porque hablábamos de que el ser humano tiene la necesidad de comprender su mundo. Sin embargo, ya pensándolo, ¿por qué tiene la necesidad? Yo creo que es una cuestión de llenar una especie de vacío, de saber por qué tal vez estamos en este sitio. Y con eso, por ello, requerimos de la ciencia para darle explicación a los fenómenos que nos rodean. Exactamente. Has mencionado varios conceptos significativos para la ciencia. Y en términos del aprendizaje, yo quiero jalar uno, el vacío. Vacío es como una representación de cero, nada, no hay, no tiene, no contiene, pero debe contener. Y puedes ser tú, puede ser el mundo, puede ser el saber, pueden ser numerosas situaciones que están representadas por ese vacío. Y el vacío es lo que necesitamos llenar. Tiene innumerables derivaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista de la administración, sí, desde la administración, el vacío es algo a cubrir para resolver. Se le llama brecha. Por ejemplo, brecha tecnológica, hablando del desarrollo ganadero. Brecha tecnológica es lo que no hay. Lo que no hay es el vacío. Pero fíjense qué curioso. Necesitamos saber en qué consiste ese vacío para saber cómo llenarlo. Y esa es una de las bases de la pedagogía.
Y en tu caso, en mi caso, el vacío puede ser formativo. Esto es, que no está en ti presente para que seas un buen ingeniero agrónomo, especialista en zootecnia. Para que cuando tú sepas que no está en ti, sepas con qué debes llenar ese vacío. Y el tiempo que tú inviertas en estudiar o en hacer tareas o en leer, esté dirigido a llenar ese vacío. Exactamente. Y te agradezco mucho tu intervención. Ese es uno de los fundamentos que yo utilizo para dar asesoría y que está planteado en alguno de mis libros. Excelente. Muy bien. Gracias. ¿Quieres añadir algo? No, profesor. Excelente. Gracias. ¿Alguien quiere construir parte de este inicio de la sesión diciéndonos qué más recuerda que fue valioso de la sesión pasada? Muy bien, lo llevaré a otra pregunta. Quien sea que conteste, ¿cuál es la misión del hombre en el mundo? Si, si no me equivoco, es comprenderlo. ¿Para qué? Sí, Diego, tu respuesta es correcta. Nereida, es correcta. La misión del hombre en el mundo es entenderlo con un propósito. Y el propósito es hacerlo más confortable. Donde quiera que tú te pares, tu misión es hacer del mundo un espacio más confortable para ti y para todos. Y el autor plantea como sinónimo de entenderlo una acción superior, porque alguien puede estudiar el mundo para entenderlo y quedarse allí. El filósofo dice, no basta con que tú lo conozcas, porque solo cuando lo conoces puedes entenderlo, sino que necesitamos que tú, ajá, gracias Jordi Bravo, que tú te arriesgues a, y aquí es la parte del desafío, que te arriesgues a experimentar con el mundo. En un lenguaje así bien sencillo, sería calarte en el mundo. ¿Cómo calarte? Sí, ponerte a prueba. ¿Cómo que ponerme a prueba? Sí, diríamos, demostrar que existes. Establece claramente entonces una relación que se llama dialéctica, que tú ya conoces. Dialéctica entre el mundo y tú, entre tú y otro tú. Porque la misión es enseñorearse del mundo. ¿Qué quiere decir enseñorearse del mundo? ¿Alguien tiene idea? Porque de eso hablamos un poco, pero no lo remarcamos. ¿Qué es enseñorearse del mundo? Hacerse su señor. Hacerse su señor. Muy bien. Y que entonces el mundo sea un súbdito del Señor. Hasta aquí nos dice, hasta aquí, toma el control del mundo. Pero todavía no termina de decirnos qué más respecto al control del mundo. Y es lo que nos muestra en la continuación de este párrafo y en el párrafo siguiente. Y con dos ideas, el filósofo nos lleva a plantearnos muchas cosas. Sí, aparte de hacer esta pregunta inicial, yo tengo usualmente una pregunta final que es esta. Lo que acabamos de decir, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica?
¿Cómo? No dónde. Porque ya sé que es en el mundo. Ya sé por quién. Ya sé para qué. Ahora dime cómo. Bravo, tú tenías la respuesta. ¿Podría ser a través de la observación? Parte 1. Empezamos por ahí. Observas, descubres y luego todavía no te apoderas de nada, porque solo estás observando, contemplando el mundo. Y luego Experimentas. experimentas con el mundo, pero no experimentas conforme a un interés personal, sino ¿con cuál interés? El de dar solución a un problema. Podría ser un ejemplo, pero el autor nos dice una visión mayor, superior a resolver un problema. Para comprender por qué Demo- suceden las cosas. Ajá, me dice, mira, tu beneficio es que entonces tú comprenderás, híjole, por qué pasan las cosas. Esto es, por qué el mundo es así. Pero cuando tú comprendes por qué el mundo es así, te quedas en el mismo nivel de la contemplación. Estás conociendo al mundo, pero todavía no estás experimentando con él, porque entonces tienes que entrar al mundo e interactuar con él en la intención de hacer algo con él. ¿Y cuál es el propósito de hacer algo en el mundo, por el mundo, para el mundo o con el mundo? Tal vez el obtener algún beneficio. Sí, ¿cuál es el beneficio, señorita? Ahí está en la tercera línea, en el final de la línea completa. ¿Ya? Ok, yo responderé. El propósito de todo esto y el encuadre que nos da la propuesta es hacer del mundo un espacio más confortable. Ya he repetido varias veces. Mira, manipula el mundo como tú puedas, como tu inteligencia lo permita. Experimenta como sea posible, pero siempre hazlo con la intención de tener un lugar más confortable para el mundo. Y entonces, esta propuesta de acercamiento a la ciencia me dice que la ciencia tiene una intención, que ahorita vamos a ver. Y la intención es siempre, siempre convertirse en herramienta para hacer posible un mundo más confortable. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre se inventó la herramienta porque la necesita para lograr el propósito. Más adelante diversifica las ciencias porque se da cuenta que el mundo es inmenso y que él no puede con una sola perspectiva, con un solo punto de vista, influir sobre el mundo para hacerlo más confortable porque el mundo es multidiverso. Pero en el principio es su herramienta. Sin embargo, acontecerá que el hombre descuide una parte de este planteamiento o a propósito lo ignore o lo deseche para aprovecharse de la ciencia y del propósito puro de la ciencia para el servicio del mundo, retorcer ese enfoque y volverlo para el servicio personal o de unos cuantos, como sea que se llamen esos cuantos, y sea cual sea la forma de organización de esos cuantos. Y si ya está pasando por tu mente, en ese retorcer la ciencia está la lucha de clases. En ese retorcer de la ciencia está la segmentación en estratos sociales. Porque
por alguna razón, que aquí también el autor nos va a presentar, el hombre pierde de vista la concepción original de la ciencia. Muy bien, abro espacio para algunas preguntas. Adelante, por favor. Profesor, ¿por qué nos lo plantea así? Ah, pues porque tú eres persona y estás estudiando zootecnia. Y entonces lo que estoy diciéndote se aplica de la manera siguiente. Cuanto tú más avances en tu formación profesional, más tienes que apoderarte de la ciencia como herramienta. Y entre más fuerte te sientas, más firme debe ser en el planteamiento imparcial de la ciencia. Tu saber tiene que ser aplicado para construir un mundo más confortable. El campo es cerrado, zootecnia, aunque tenga derivaciones, es muy específico. Y entonces te corresponderá trabajar con animales, porque de ahí sacamos la producción, pero no es con los animales únicamente con quienes tú harás un mundo más confortable, sino con las personas. De manera tal que tú derivas de tu misión el deber de colaborar con personas para que ellas co-construyan contigo y tú con ellas un espacio más confortable para la vida. Derivaciones sobran. Una de ellas es la posibilidad de establecer una relación ganar-ganar con ellas, sin perjuicio de ninguna, de una manera positiva, que beneficie en muchas direcciones, que haga una red de beneficios como cascada, ajeno a esa visión que a veces nos llega, que nos viene como ingenieros agrónomos, de querer secuestrar el saber para dosificárselo al productor y hacerlo esclavo de nosotros. Esto es dependiente y decirle, yo le digo más para mantenerme aquí donde estoy. No le puedo decir todo porque no quiero que usted sepa todo. Porque si usted llega a saber todo, se hace independiente de mí. Y entonces, ¿qué será de mí? Esa visión es incongruente en la perspectiva de la ciencia. Como ingeniero agrónomo, te deberás a la profesión que elegiste, pero tienes para ti la ventaja de la relación ganar-ganar, de beneficio para los dos, y esa es la que vas a buscar. Y en cuanto tú notes que la relación con el espacio de tu trabajo perjudica a alguien, tienes que intervenir para que ese daño se corrija. Ayer por la mañana yo me reuní con una empresaria joven de aquí de Texcoco, tiene 24 años, fui a darle una asesoría y ella me planteó este enigma que estoy diciéndote. Ella tiene varios negocios, tal vez relaciones con varias personas, pero con una de ellas en particular no se sentía bien y me lo contó. Me dijo que ella trabajaba poco y le pagaban mucho, que qué podía hacer, que ella quería renunciar al sueldo porque no le parecía justo que le pagaran tanto. Luego siguió platicando y me dijo que ella podía plantearle al propietario de un negocio en Texcoco que en lugar de que le pagara ella completo, le pagara la mitad a uno de los empleados intermedios entre el dueño y ella. Seguimos platicando y al final ella regresó al punto donde estaba, que revaloró su trabajo y entonces dejó de ver esa perspectiva de que le pagaban mucho por lo que hacía, porque en realidad le pagan lo que ella merece por lo que hace. Parece que hace poco, pero trasciende mucho. Y entonces en el final de nuestra reunión, ella tuvo eso con claridad. No decir nada a su cliente, trabajar con él, seguir con él y mantener la pureza de su trabajo. Porque ella decía al final, ese es su beneficio. El cliente no está perdiendo. Ella siente que está ganando mucho, pero es el resultado de lo que se co-construyó entre los dos. Y yo desearía que eso pasara contigo, que esta revisión a este ejercicio te permita investirte del uniforme de científico y que de ahí en adelante así caminaras, aunque a veces tengas que enderezar caminos que están torcidos,
y tengas que entrar en conflicto con personas porque se benefician de retorcer las cosas. De manera tal que tú te formes a ti en tu carácter, con tu personalidad, pero también ayudes a que otras personas se formen. ¿Queda claro? Sí, profesor, quedó clarísimo. Bueno, estoy diciéndote el caso de una empresaria joven que tiene 24 años de edad. O sea, hace 2 años terminó su carrera, pero ella lleva 5 años con su negocio. Es decir, lo hizo desde antes de salir y se capacitó en serio, tuvo sus certificaciones y demás. Y hoy está en un escenario de establecer múltiples relaciones con agentes empresariales de Texcoco. Y yo digo, a su edad yo hacía tantas cosas, no, pues este es otro mundo. ¿Y cómo es que lo logra? Entonces, el trabajo con esta clienta a mí me ha permitido explorar más acerca del saber y acerca de la ciencia, las tecnologías y demás, y de entender el mundo actual. Porque aquí está el siguiente elemento. La perspectiva de la ciencia no es estática. Funcionó conmigo, funcionará contigo, funcionará con otras generaciones. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Y esa herramienta es útil en manos de cualquiera que la quiera valorar. Puesto que no tienes preguntas, entonces yo voy a continuar. Dice la lectura en el medio de la línea 3 que hay un proceso. La ciencia se apoya en un método a su vez. O sea, la ciencia es una herramienta que se apoya en un método y eso le da el carácter de científico. Pero en realidad es un proceso. ¿Quién me puede decir una idea acerca de lo que es un proceso? Adelante, por favor, activa tu micro o manda en el chat algo y dínoslo. Una serie de pasos. Se parecería a procedimiento. ¿Pasos para qué? Que permiten avances, ¿no? Muy bien, para avanzar. ¿Qué más? Operaciones que permiten la transformación de algo. Muy bien, algo se transforma. ¿Y luego? La producción de leche como proceso en un rancho. ¿Cómo la explicaríamos? Ok. Pues tiene que Ajá. empezarse que la vaca tenga una cría, Bien. se, se separa de la cría en las mañanas Sí. para que, bueno, se le acerca primero la cría, luego se la separa, pero se mantiene cerca de ella para que pueda dejarse que la ordeñen. Luego de eso, pues se continúa la ordeña y se le deja cierta cantidad de leche aproximada, no estoy muy segura de qué, para que el becerro pueda tomar, se pueda alimentar. Se guarda la leche, se cuela y ya se destina a la venta o a la producción de crema o algún queso. Me salté algún paso, creo, pero no sé. Excelente la explicación. Gracias, Motoe. Son pasos que nos llevan a algún hecho. Ya nos explicaste el proceso completo de cómo se extrae la leche en una vaca con la cría y un procedimiento. Espero que puedan entender cómo proceso y procedimiento van juntos, pero no son lo mismo. El procedimiento fue cada uno de los pasos para poner la leche lista para vender. Desde que estaba en la vaca, ya me encanta eso porque así estudio cómo se hace el ordeño y qué tan higiénica es, qué tan higiénico es. Y a veces los señores no se dan cuenta porque no son conscientes del trabajo que hacen. Bueno, lo explicaste muy bien. Ese es el procedimiento. El proceso es este. ¿Cada cuántas veces al día se repite el proceso? Pues comúnmente 2. Comúnmente 2. ¿Cada cuántos días se repite el proceso? En vacas distintas. Pues todos los días. Todos los días, siempre. Un procedimiento son los pasos de un proceso. Un proceso es algo que se inicia
y se termina para volver a empezar. Un proceso es un ciclo del mismo procedimiento expuesto cada vez a factores que pueden modificarlo. Por ejemplo, el paso del tiempo, que deteriora la salud de la vaca, la edad de la vaca, al desgaste de la cubeta, a la formación de experiencia en los operarios, a la manufactura de un producto o materia prima cada vez de mejor calidad. Y aunque el procedimiento pudiera ser el mismo, el ciclo de los procesos hace que los procedimientos generen mejores resultados. De manera que en la ciencia, el día tras día debe perfeccionar algo. Díganme qué se perfecciona en la repetición del procedimiento según los procesos de la ciencia. ¿Qué se está mejorando continuamente? ¿El resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿El conocimiento? El conocimiento es un resultado. Muy bien, excelente. El conocimiento es un resultado. Ajá, pero aquí me está diciendo Mimi, la técnica, el propio procedimiento, gracias Mimi, puede ser perfectible. Perfectible. Y entonces ya tengo aquí beneficios de la aplicación de la perspectiva científica. Conocimiento, el método de la ciencia. Ya llevo dos frutos de la ciencia misma. Número 3. ¿Qué más se perfecciona? La metodología o el método. Ya dijimos, uno es el conocimiento, ¿La tecnología? el otro es el método. Muy bien. Porque sé más conocimiento. Método, porque lo hago mejor. Tecnología, porque un fruto del método y del conocimiento es una herramienta manual perfeccionada. Ajá. Pero estas tres cosas que están diciéndome, muchachos, están enfocados en el sujeto que hace la ciencia. Pero aquí recuerda que el sujeto no está aislado respecto a algo y que no hace la ciencia para él, sino que hace la ciencia para alguien y hace la ciencia con alguien y hace la ciencia por alguien y la hace para alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿El ser humano? ¿El hombre? Es lo mismo. El que hace ¿El la mundo? ciencia. El mundo. Sí, señorita, el mundo. Ajá. Sí, María Inés. Al humano incluiría el mundo. Si yo quiero verme como el hombre de ciencia que interactúa con personas y entonces construyo como otro beneficio de la ciencia mejores relaciones con las personas, porque también perfecciono, como yo en este momento, mi comunicación con ustedes, que no tiene el mismo nivel que hace 5 años, cuando yo empecé con la asignatura. No, yo cada vez puedo comunicarme mejor, como creo que estoy haciéndolo ahora, porque estoy perfeccionando mi método con ustedes y estoy construyendo mi propio lenguaje. Ese es otro beneficio que me da la interacción con lo humano de ustedes. Ajá, pero estábamos olvidando lo más importante, que es el mundo. Aquí en la línea 2, en medio, dice, el hombre tiene una inteligencia perfectible. Perfectible. ¿Ya te quedó claro por qué afirma que es perfectible? Sí. ¿Y cómo llegamos a saber que es perfectible? Y a estar seguros que la inteligencia es perfectible. ¿Qué hicimos para llegar a saber eso y afirmarlo?
Porque nos basamos en conocimientos previos para generar nuevos conocimientos y mejorarlos y los anteriores tal vez hasta refutarlos. Muy bien, excelente, así es, porque partimos de un saber previo. Lo diré en corto, en vía corta. Partimos de un mundo que ya existe, como sea que está. Ese es el que estudiamos y sobre ese empezamos a experimentar en tanto generamos los otros beneficios que ya mencioné y que mencionamos entre todos. Y cada vez que termino el proceso, debo dejar un mundo más confortable, es decir, mejores condiciones para la vida y vuelvo a empezar. Repito el procedimiento perfeccionado, en mí perfeccionado. Y entonces resulta que yo, el sujeto de la ciencia, estoy perfeccionándome al tiempo que perfecciono mi saber, mis herramientas y mi espacio de intervención o de actuación, que es el mundo. Por fuerza, el paso de los años debiera estar construyendo un mundo mejor para todos, por fuerza. Pero antier, la Asamblea de la ONU dice con alarma, el mundo está al borde del abismo. Esto es, nos dio una patada, o sea, nos llevó a la prehistoria y nos dijo, estamos como estuvimos. Voy a ir y regresaré para que me contesten. ¿Qué está fallando en el mundo que lleva a esa expresión? Aguas, aguas. Estamos al borde del abismo. ¿Qué está fallando? Voy y vengo para terminar.